un lugar de oscuridad, un lugar donde la luz no lograba penetrar. Todo lo que alcanzaba la vista era de un negro absoluto. Si no fuera porque Unchained estaba allí, quizás ni siquiera podría haberse definido como un lugar. Carente de datos, su misma existencia como espacio dentro de ese mundo era ambigua. Unchained, acostumbrada ya a aquella penumbra, reconocía que esa oscuridad seguía afectándole. Conjuró un poco de luz, y una miríada de partículas verdes comenzó a flotar en el aire, iluminando tenuemente la zona. Pero en aquel espacio vacío, lo único que se perfilaba era la silueta de su propio cuerpo. Era un espacio situado dentro de la cuna como del jardín, y sin embargo no pertenecía del todo a ninguno. Un intersticio que rellenaba los huecos entre los datos que vagaban por la red. Unchained lo había apodado provisionalmente el vacío. Digimon Liberator, la novela, 6.2, Unchained. Unchained solía acudir al vacío cuando deseaba estar a solas. Aquel lugar, en cierto modo, le recordaba a sí mismo. No era hombre, no era mujer, no era adulto, tampoco seguía siendo un niño. Era una masa de datos con forma humana, una entidad nacida de los sistemas del juego conocido como Digimon Liberator. No era humano, tampoco era un Digimon. Esa dualidad era lo que más detestaba de sí mismo. Y tras recordar una vez más esa verdad incómoda, había vuelto al vacío para estar sola y permitirse un rato de autocompasión. Se reprendió por caer en esos sentimientos, reconociendo que no le sentaba bien revolcarse en sus emociones. Cuando estaba allí, reflexionaba sobre su situación. Ser asesora especial del equipo de depuración le obligaba a interactuar a menudo con otras personas. Desde que había aceptado el cargo, parecía que las emociones le golpeaban con más frecuencia. Y no era fácil. Cada miembro del equipo de depuración tenía algo especial. Algunos eran divertidos, otros amables, elegantes, adorables o simplemente optimistas. Todos mostraban una gran empatía y preocupación por los demás. No tardó en comprender la nobleza que los caracterizaba. Pero rodearse de ese tipo de personas había difuminado la percepción que Unchained tenía de sí misma. A veces se sorprendía pensando si quizás podría ser humano después de todo, pero no lo era, nunca lo sería, y tampoco sería un Digimon. Esa constante ambigüedad le hacía vacilar, incluso respecto a su objetivo. En ocasiones se descubría cediendo, pensando que quizás no era tan malo dejar las cosas como estaban, y en esos momentos volvía al vacío para recomponerse. Se decía a sí misma que no había otra opción, que estaba en ese equipo porque debía estarlo, que pese al pesar debía seguir adelante. Ya estaba preparada para el dolor que vendría con alcanzar su meta. Era inevitable. No era culpa de ninguno de sus compañeros humanos que aquella melancolía le invadiera una vez más. Era simplemente su forma de ser. En el fondo, disfrutaba. Sí, incluso encontraba divertido conversar con los demás miembros del equipo. Quería pasar más tiempo con ellos. Recordaba con agrado las conversaciones con Althea. Como IA autónoma creada por Yao Qinglan, Althea era en cierto modo parecido a Unchained, aunque también completamente distinto. Al haber aprendido sobre los humanos a través de otros humanos, era más humano que muchos de ellos. Sabía interpretar, considerar y actuar según lo que Unchained decía. Era capaz incluso de percibir pensamientos que ni siquiera él mismo había formulado. Aquello hacía que hablar con Althea fuese fácil y agradable. Lástima de sus horribles chistes, aunque en realidad eso también le encantaba. También pensaba en Suzune Kazuki, esposa del desarrollador principal de Digimon Liberator, Keisuke Kazuki. Criada en una familia acomodada, se había unido al grupo para ayudar económicamente tras casarse con Keisuke. Probablemente era la mente más aguda del equipo de depuración, aunque últimamente parecía cada vez más distante con él. Unchained no podía evitar apreciarla. Tal vez sospechaba algo, pero no importaba. Ryutaro Williams irradiaba pasión por los Digimon desde el primer momento. Su fe inquebrantable en las personas ya le había causado problemas en el pasado, y Unchained sufría al saber que probablemente sufriría más en el futuro. Pero esa misma fe era lo que le hacía quererle. Hablar con alguien que amaba tanto a los Digimon como ella misma le resultaba reconfortante.
En cuanto a Winr, aunque había oído sobre su difícil situación familiar, nunca habían llegado a hablar, ni una sola vez, tal vez por lo tímido que era. Sin embargo, ya fuera por compasión o tristeza, Unchained sentía cierta ternura hacia él. Su naturaleza reservada y su actitud trabajadora, a pesar de su juventud, le inspiraban. Yuki era una chica extraña que conseguía hacerse amiga de cualquiera. Desde que se unió al equipo, no dejó de hablar sobre su sueño de hacerse amiga de todos los Digimon. Y para sorpresa de todos, parecía ir acercándose cada día más a ese objetivo. Nunca dudaba de nadie. Por eso lograba conectar con tanta gente, y por eso se abrían a ella. A veces decía cosas ininteligibles, pero era parte de su encanto. Unchained también había abierto su corazón a ella, pero no eran solo ellos. Le agradaban todos en el equipo de depuración, y también todos los que jugaban a Digimon Liberator y se relacionaban con el contenido de Digital Monster, y por eso quería ponerlos a prueba. ¿Era eso crueldad? Cada jugador era un individuo complejo, con su propio sentido de la justicia, principios, orgullo y sueños. Todos compartían el amor por pasar tiempo con los Digimon, y eso no encajaba en absoluto con los planes de Unchained, lo que lo hacía aún más fascinante. Si los Digimon se volvían contra ellos, ¿cómo reaccionarían? ¿Mantendrían sus creencias? Había una persona que destacaba entre todos, alguien que se había interesado en ella, un ser de corazón endurecido que no creía posible la convivencia con los Digimon. Le había confiado sus ideales e incluso le había entregado a su antiguo compañero Digimon. Entonces, con un chasquido de dedos, Unchained hizo aparecer a una figura bañada en luz, pero de aspecto sombrío. Su cuerpo estaba dividido. Un lado parecía bestial, el otro mecánico. Era Maquinamon. Al pronunciar su nombre, varias fuentes de luz se manifestaron alrededor de Unchained, más de 50 al menos. Los datos del antiguo compañero Digimon del colaborador de Unchained habían sido pegados en Maquinamon, fortaleciéndolo. Como consecuencia, lo que comenzó como un solo ser ahora se había convertido en una especie completamente nueva. Observando a todos aquellos Maquinamon, Unchained sonrió. El equipo había encontrado hasta el último de ellos. Había sido ella quien los liberó, adaptados a la cuna, y tras darles un entrenamiento inicial, dejó que el equipo de depuración los cazara. Por suerte, ningún Maquinamon se les había escapado. Pero eso no era todo. En su mano izquierda apareció una esfera de luz azulada. En su interior, un único Digimon estaba acurrucado, como dormido. Sus ojos estaban cerrados. Su cuerpo largo, de color verde, con múltiples patas y antenas, recordaba una larva esperando salir de su crisálida. Era Wormmon. Había sido encontrado vagando por el desierto de Obsidiana. Incapaz de adaptarse al mundo de la cuna, estaba a punto de desaparecer. Unchained lo rescató justo a tiempo. Observándolo, comentó para sí lo irónico de la situación. Nacidos en este mundo, deberían tener derecho a vivir en él, y sin embargo, eran rechazados por él. Los Digimon no podían sobrevivir mucho tiempo en la cuna, su entorno simplemente los consumía. Pero a pesar de ello, Unchained no pensaba rendirse. Deseaba ver a los Digimon comer, respirar, luchar y vivir con libertad. Cerró el puño. Estaba decidida a luchar por ese objetivo. Mencionó entonces el nombre de otro que compartía su deseo, Cool Boy. Aquel hombre brillante fue el primero en descubrir la cuna y quiso proteger a los Digimon antes que nadie. Aunque su enfoque era diferente, también luchaba por un futuro libre para los Digimon. Era un héroe y una de las pocas personas en las que Unchained confiaba de verdad. Pero su método era demasiado lento. ¿Cuántos Digimon más morirían antes de que su proyecto llegara a término? Unchained no podía soportarlo. Aunque en un principio le había seguido, ahora le desesperaba su lentitud, y aun sabiendo que su propio camino tampoco salvaría a todos, su plan era más rápido y salvaría a muchos más. Esa convicción era su fuerza. Decidido a actuar, miró a todos los Maquinamon. Necesitaba la ayuda de Wormmon también. El Digimon apenas resistía, incluso si lo enviaba al jardín, no sobreviviría mucho más, pero aún podía vivir, aunque fuera brevemente. El plan consistía en combinar los datos de Maquinamon, basados en el Nuevo Mundo, con los del antiguo Digimon del colaborador de Unchained, ahora almacenados en Maquinamon. De este modo, Wormmon brillaría con intensidad al final de su existencia. Un Maquinamon se acercó, y su cuerpo comenzó a desintegrarse en una cascada de unos y ceros que entraron en el cuerpo del Digimon insectoide.
El cuerpo de Wormmon se arqueó violentamente, como si le insuflasen nueva vida. Era perfecto. Una vez oculto dentro de un NPC en la cuna, los preparativos estarían completos. Quizás debería enviar una advertencia cuando todo terminara, pensó. El objetivo principal de esta fase era entrenar al equipo de depuración. No podían fallar al primer obstáculo, debían proteger este mundo o el plan se vendría abajo. Porque este mundo pronto se convertiría en un arca hacia tierras lejanas. Así que Unchained decidió enviar un único mensaje a Idea, un aviso: la cuna estaba en peligro. Se despidió de Wormmon. Probablemente no podría llevarlo con él, pero aquel Digimon sería la raíz de la salvación de muchos otros y prometió no olvidarlo jamás. Con esa promesa en el corazón, transportó al Digimon envuelto en luz del vacío a la cuna. Pensó en Cool Boy. Si tuviera un solo deseo, sería que él pudiera perdonarle, por arrebatarle un pedazo del mundo que había creado, por todo lo que estaba a punto de hacer. Sabía que Cool Boy nunca escucharía su plegaria, pero no pudo evitar desearlo igualmente. Mientras intentaba ignorar el punzante dolor en su pecho, se preguntó si aquello era lo que los humanos describían como amor. Soltó una risa torpe, sin dirigirse a nadie en particular, y entonces dio paso al inicio de su plan. Aquella lucha decidiría el destino del mundo digital. Continuará.